Centro de Estudios Adlerianos me hace para desgranar la figura de Alfred Adler en ese simposium o congreso al que desgraciadamente no puedo acudir. Así que lo hago desde la distancia, acá en España, donde no es figura quizás excesivamente conocida nuestro querido psicólogo, como otros contemporáneos del mismo, pero sí se erige siempre como figura alentadora para los que, conociéndole, lo utilizamos como un eje didáctico para recorrer la escala de los valores con los que vivimos día a día. Soy abogado en ejercicio y por tanto poco puedo aportar a las tesis más profundas de otros invitados. Quizás mejor, o sin quizás, mejor dotados que yo para desgranar los vericuetos de aquel raciocinio en los que Adler se embarcó para resolver la incógnita del enfrentamiento del hombre con el medio, o mejor, del hombre que se siente inferior frente al medio desconsolador vigilado por Saturno. Pero un Saturno que sin la mitología solo se ocupaba en devorar a sus hijos más fuertes para evitar el nepotismo, en las tesis adlerianas devorará a los más débiles como una transposición de las teorías darwinianas. Todo el enfoque que he dotado a la cuestión se halla ya vertido en mi ensayo sobre la fealdad. Concretamente lo tengo aquí delante y es con el que más tarde seguiré lo que es mi intervención con la lectura de un pequeño subcapítulo. Fealdad como aspecto fisonómico a la que aparejo el concepto del mito para tratarla entonces de forma diaspórica, elevada a categorías de análisis psicológico, filosófico y estético. No se pueden entender los mecanismos de impulsión, los constructos más avanzados de la teoría adleriana, si no se aprenden cuestiones tan básicas como la propia historia de la belleza y la fealdad, como objeto de confrontación y finalmente como oportunidad de interacción. De esta batalla librada es donde surge la falta de credibilidad de la belleza como patente de corso para lograr el desarrollo, la evolución de la personalidad, a fin de cuentas. Necesita de una correa transmisora como es la debilidad. Pero la debilidad no entendida como destino, sino como arranque. Jung también utilizó el ardid legitimado de la compensación para explicar el compromiso indirecto existente entre el complejo y la conciencia, en el sentido de que ésta sufría un colapso general en tanto el complejo ejercía su hegemonía sobre el sujeto, quedando aquella suspensa durante este periodo de tiempo. Y así es como dice en su obra Los complejos y el inconsciente: constatamos una especie de compensación dinámica entre el complejo y la conciencia. No vemos solo al complejo erigirse hasta el nivel de la conciencia o superarla, al mismo tiempo asistimos a un abatimiento de la conciencia que se vuelve soñadora. En el ardid de la inferioridad para alzarse como estatuto existencial se concilian también el carácter y la inteligencia, sazonadas con un concepto capital como es la voluntad tal como la entendía Schopenhauer. Así pues, la sucesión de nuestras motivaciones consumadas en actos es lo que va tejiendo nuestro carácter adquirido, que Schopenhauer define como la conciencia final de lo que uno quiere inequívocamente tras la libre exposición de nuestras virtudes y defectos. De lo contrario, la inteligencia seguiría siendo, tal como él dice, el Consejo de Ministros de la voluntad soberana, constreñida, decimos nosotros, por su modo rotundo de hacerse evidenciable en la representación, o bien la ejecución ciega de resoluciones ocultas al intelecto y que, tal como si de un ente foráneo se tratara, sólo podría atisbar en humillante impostura, tal como dice Schopenhauer, a fuerza de espiarlas y por sorpresa. La sensación de haberse adentrado en un aposento lleno de luz que a Schopenhauer le había embargado al leer una página de Kant es la misma que sintieron acuciantemente otros muchos pensadores al deambular por el logos nietzscheano, cuya expresión casi estaba por encima de su intelección, añadiendo a la incontinencia de ideas el refrendo irrebatible de un ímpetu lexicalizado jamás antes conocido en la historia del pensamiento, lo que le valió su título de aforista insuperable. Nietzsche se destacó por su abismal lectura comprensora y comprensiva de los acontecimientos desde una cornisa antihistoricista, así como por la creencia mesiánica en su misión unificadora del entendimiento humano,
amén de la en modo alguna utópica reconducción a un solo lenguaje, el zaratrústico, de todos los existentes, reveladores en su balbuceo de la lenta, humillante y trastabillante progresión del hombre escudado en su propio declive, trocando ahí el apremio del esfuerzo por el desapremio de la resistencia. Toda la teoría de Adler, en un parangón muy cercano a la del propio Nietzsche, es la premisa de resistir para curarse de la superioridad no asumida, y ello transitando por la secuencia de etapas necesaria, una invitación a desandar el camino para construir desde la disociación con el medio siempre más fuerte, con un requisito sine qua non, para sentirnos desprotegidos hasta desvertebrar nuestro ser real para revertebrarlo en el ser ideal. El complejo de inferioridad que azota al ser se halla en la base de su revolución personal. Decía Heidegger que el hombre es el pastor del ser. Para Adler, el hombre será un desdoblamiento del ser que lo supere, porque el ser solo es la base que lo propulsa cuando aprehende sus posibilidades, sus responsabilidades.